pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas y mi grupo es el 201416 raya al piso 4. Para este video, pues voy a desarrollar la actividad pues, que corresponde a la fase 1, que son unas definiciones para el tema para unos conceptos de base de datos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una base de datos? Entonces, una base de datos como tal, pues las bases de datos pues surgen de la necesidad inicial pues del hombre, de la humanidad, pues de almacenar la información, es decir, pues de preservar esa información en el tiempo, pues y contra deterioros o afectaciones pues que tuvieran de alguna manera, digamos, valga la redundancia, a realizar una afectación sobre estos datos. Entonces, básicamente las bases de datos es una recopilación, es un contenedor en donde se almacenan lógicamente unos datos o una información con una función particular. ¿Qué es un campo cuando se trabaja en base de datos? Entonces, un campo es, por ejemplo, en el listado telefónico, las categorías, por ejemplo, pueden ser nombres, apellidos, dirección y el número de teléfono, ¿sí? Esos cuatro campos o esos cuatro datos hacen parte como tal de la información de un dato de un usuario. Entonces, podemos decir también que un campo, pues es una unidad sencilla de datos dentro de una entrada o fila, pero que la categoría de datos general es común pues a todas las entradas de la base de datos. El campo pues tiene como una regla y es que en el campo de la base de datos se refiere a las columnas o categorías de datos que son utilizadas por todas las entradas o filas. ¿Qué es un registro? Entonces, un registro es una fila, en realidad es una fila en base de datos o una agrupación horizontal de datos. El contenido de esos campos pues es único a una fila y un registro pues suele usar una búsqueda en la base de datos porque cada registro en realidad pues tiene una cualidad que lo identifica, que es una cualidad única o un valor único que lo identifica y toma ese valor de registro. Entonces un registro en bases de datos, básicamente podríamos decir que es una fila que contiene datos únicos en cada uno de esos campos. Y una base de datos, pues normalmente tendrá un número de registros grande, pero solo un pequeño número de campos, esa es la diferencia. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es una recopilación de elementos de datos con relaciones pues ya predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de, como un conjunto de tablas con columnas y filas. Entonces, esta base de datos relacional, pues como su misma palabra la indica, ya son datos que están relacionados entre sí para cumplir una función pues específica. Aparte, pues las bases de datos relacionales es el concepto que están utilizando ahorita todos los motores, precisamente por la facilidad pues, de relacionar todos esos elementos. ¿Y qué bases de datos he trabajado? Pues digamos, en mi vida he tenido la oportunidad, pues mi contacto con las bases de datos en realidad ha sido un poco limitado, pero pues he trabajado con bases de datos como SQL, MySQL y una parte estuve trabajando con algunas sentencias de Oracle, pero pues nada más. Esa es mi experiencia. Muchas gracias.